Bueno, estamos en diálogo abierto con Santiago de Chile, la capital chilena, con el profesor, doctorando en economía y experto en planificaciones políticas públicas subnacionales. Se trata de Raúl Ampuero Aravena. Espero que estés bien, Raúl. Lo que queríamos saber como primera pregunta es ¿qué nos podés informar acerca de los orígenes y las características de las AFP? Hola Silvio, un gusto saludarte a través tuyo, a tus auditores y bueno, estamos en un día soleado de invierno acá en Santiago y efectivamente como me preguntas, puedo compartir que hoy día estamos en un debate, yo diría que es un debate estructural, político, institucional que no se daba eh, hace mucho largo tiempo, que es el motor de la institucionalidad política neoliberal en Chile, que es la administradora de fondos de pensiones AFP. Se está discutiendo a propósito de la crisis social, a propósito de la crisis de la pandemia, por lo tanto es un tremendo debate que continúa hoy día, después pasa al Senado y veremos lo que pasa y por primera vez todos los actores empresariales, gremiales, sacaron una declaración pública en el diario más importante de Chile, que es el Mercurio, donde llaman a corregir tal error. ¿Desde cuándo, digo yo, están preocupados por los trabajadores? Los señores grandes empresarios nunca antes se preocuparon, así que están muy preocupados por nuestras pensiones, están muy preocupados por el fondo de administración de pensiones, lo que me parece un poquito sospechoso y en otro momento te lo explico en detalle, ¿no? Esto nace, para cerrar esta primera parte, en el tiempo de la dictadura de Pinochet, 1980, donde se crea la privatización del sistema de seguridad y de pensiones de los trabajadores chilenos. Por lo tanto, se crea un sistema privado de privatización de las cotizaciones, donde antes era tripartito, donde se aportaba por una parte el Estado, por otra parte los empresarios y también el trabajador. Hoy día, a partir de la dictadura de Pinochet, primero se privatizan y se obliga a la cotización exclusiva e individual de cada trabajador sin el aporte del Estado, sin el aporte de los empresarios. Por lo tanto, esa administradora de fondos de pensiones lo que hace es no solamente privatizar, sino que con esas capitales, ese patrimonio de cada uno de los trabajadores de Chile desde el año 1980 en adelante, especula en el sistema financiero. Por lo tanto, estamos a la especulación de las divisas, de los capitales que se transan en el mundo, ¿cierto? Y para reinvertirlo en las empresas a las cuales los trabajadores producen, ¿no es cierto? Y ganan su sueldo escuálido y más encima, ¿cierto? Están obligados a cotizar individualmente y eso termina nuevamente en los bolsillos de los inversionistas privados, que son los bancos, las grandes empresas chilenas, que también lo puedo explicar un poco más adelante. Eso por ahora. Nosotros hemos visto por televisión local, por radios, por internet y por los periódicos que en Chile se ha producido un cambio con un 10% de, de descuento que tendrían las AFP en favor de los trabajadores. ¿Esto es correcto la interpretación que nosotros le damos o que le hemos dado? Mira, sobre el tema del famoso 10%, el retiro del 10% de los fondos de la Administración de Fondos de Pensiones a propósito del mal manejo y las malas políticas públicas que este gobierno neoliberal de Piñera no ha sido capaz y tardío en resolver. Hoy día hay una alta cesantía en Chile, está llegando al 15-17%. Hay una gran mayoría de gente de los sectores populares que está pasando hambre, hay muchas ollas comunes. Por lo tanto, lo que se empezó a instalar la idea de por qué, ya que esta crisis, ya que nos están dando unos bonos miserables, la clase media chilena no tiene acceso a nada. Por lo tanto,
se empezó a debatir y a discutir hace un mes, y en esta última semana ya se abrió, que es por qué no retirar un 10% de nuestros fondos que hemos ahorrado durante 20, 30, 40 años, o lo que sea, para justamente apoyar efectivamente a la clase media que hoy día no tiene trabajo en su gran mayoría porque, bueno, estamos en la crisis social, la crisis de la pandemia, por lo tanto está relativamente todo parado y los empresarios se aprovecharon y decidieron, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se llama? Terminar los contratos con mucha gente, cantidades grandes, etcétera. Por lo tanto, ¿qué es hoy día el 10%? ¿Ah? Es básicamente, ¿cierto? Y ahí va la propuesta, entre 1 millón de pesos y 4,3 millones de pesos. O sea, entre retirar, cada chileno o chilena puede retirar de su fondo de ahorro previsional propio, ¿ah? Puede retirar algo así como, dos, como $1.700 mínimo y un máximo de 4, 5, 7, de $6.000. Un máximo de $6.000, dependiendo de lo que cada uno haya ahorrado, ¿cierto? Pero esos son los máximos y ese es el cálculo y eso es lo que espera la clase media. Bueno, ¿cómo se reaccionó a esto? La clase política, muy dudosa de esto, porque están todos, aquí en Chile ya te lo he dicho anteriormente, están todos coludidos, están todos manejados por el sector empresarial, ¿ah? Sean de izquierda, de derecha, de centro, están todos manejados y por lo tanto el debate y la constitución lo tienen los que controlan el poder. Y en ese sentido se estableció una discusión abierta y clara donde era los dueños de la AFP, los dueños de la empresa, el gobierno, amenazando de que eso era un error, que eso era lo peor, la peor mala idea que se le pudiera ocurrir. Y bueno, hacia la semana pasada se legisló desde el Parlamento, la primera, somos bicamerales, tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. En los diputados se aprobó, ¿ah? La posibilidad de que se pueda retirar el 10% de la capitalización de cada uno de los trabajadores. Bueno, ahora estamos de nuevo en sala para aprobarlo en pleno y de ahí pasarlo al Senado y de ahí a la presidencia. Esto puede ser una discusión de un par de semanas más o no sé qué. Y esto ha generado, ha soltado todos los demonios. ¿Por qué? Porque finalmente esto es el corazón del sistema neoliberal, la base de la economía financiera que se ha instalado en Chile, que ha favorecido a los grandes consorcios, a las grandes empresas. Y hoy día el fondo de pensiones chileno tiene un presupuesto de 200.000 millones de dólares, que es más rico que muchos de los ricos del mundo. ¿Ah? O sea, aquí los cinco más ricos no llegan a ser 30.000 millones de dólares. Entonces, los más ricos de los ricos es el mismo pueblo a través de su ahorro, que son estos 200.000 millones de dólares, y que se le ha puesto una bancarización con un 2% anual de préstamos para los grandes inversionistas, los grandes consorcios, y que esos mismos banqueros después le prestan a los mismos que pusimos la plata, nos prestan a 30, 40%, ¿ah? Anual, créditos. O sea, es una usura, es un abuso, es una explotación y por lo tanto hoy día se ha instalado moralmente y ellos tratan de que técnicamente esto es inviable, etcétera, etcétera. Y más encima alguien, uno de los senadores de la derecha, Alamán, dijo, bueno, ¿qué quieren que le regalemos la plata? Y ahí eso se abrió una discusión abierta y nacional donde decimos, ¿qué regalo si esa plata es nuestra? Nos han robado la plata, la tienen controlada, la tienen a través de estos sistemas, ¿cierto?, de especulación, ah, de multifondo, donde lo colocan en riesgo a rentabilidades máximas y rentabilidades bajas, y ahí va variando los fondos de cada uno. O sea, es un sistema financiero, por lo tanto, lo que yo he dicho, lo he escrito en mi Facebook, donde digo claramente que esto no es un sistema de seguridad social, nunca lo fue, y segundo, es una pésima política del punto de vista, ¿cierto?, de pensiones, porque hoy día
lo que se esperaba en la promesa de este fondo era que iba a retornar el promedio de los últimos 5 años de cada trabajador a lo menos una pensión del 70% de su sueldo. Bueno, eso hoy día no es ni siquiera la mitad, ni siquiera 30, 40%. Bueno, es lo terrible. O sea, hoy día cualquiera que jubila, más o menos el promedio, está la gran mayoría de los que van a jubilar con este fondo de pensiones van a terminar bajo la línea de pobreza. Bueno, ese es el Chile de los adultos mayores que se viene. Por eso es una discusión brutal desde el punto de vista social y brutal desde el punto de vista económico, porque es el santo grial de la economía neoliberal que le hemos descubierto y estamos en esa lucha. Así que seguiremos en eso y en eso estamos. Bueno, Raúl Ampuero Aravena, desde Santiago de Chile, profesor, doctorando en economía y experto en planificación y en políticas públicas y subnacionales. Muchísimas gracias por el informe tan claro, tan elocuente, que nosotros seguramente vamos a lograr que a la audiencia de nuestra emisora se sienta esclarecida con todo lo que se ha aportado. Muchísimas gracias, Raúl Ampuero Aravena, desde Santiago de Chile. Y bueno, Silvio, un abrazo a ti, a tu gente, a tus auditores de la radio AM 1440 de la localidad de Mar de Ajó, ¿ah? Del Partido de la Costa, de Buenos Aires, Argentina. Un gusto de compartir e intercambiar y dialogar a través tuyo con el pueblo argentino. Un abrazo.